Buen día, chicas y chicos. Vamos a seguir hablando del periodo colonial o colonia o época virreinal antes de pasar a una nueva etapa histórica. Habíamos ya dicho que el periodo colonial empieza con la caída de Tenochtitlán y va a terminar con la consumación de la independencia. La época colonial empieza en el siglo XVI y va a terminar hasta el siglo XVIII. En el siglo XVI, que también se le conoce como siglo de mestizaje, fue de crecimiento, de organización, de evangelización sobre todo, como una manera de pacificar a los indígenas que se rebelaban contra el dominio de los españoles. Para que se den una idea de cómo se vestía la gente en esa época, la imagen nos muestra el uniforme de los alumnos o colegiales del Colegio Jesuita de San Ildefonso. Sin embargo, la educación estaba dividida por géneros. Había escuelas elementales para niñas o escuelas elementales para niños, pero nunca juntos. La escuela, los colegios, que era la educación media, y la universidad solamente era para varones. Desgraciadamente, chicas, no se enojen, en esa época la mujer solamente servía para reproducir. Luego entonces la mujer crecía y su educación se limitaba al hogar. A las mujeres se les enseñaban labores domésticas, desde entonces se les llaman propias de nuestro sexo. Bordar, coser, tejer, cocinar, lavar, cuando mucho a leer. Muy pocas veces escribir para que no pudieran contestar cartitas de amor. Y por supuesto leer sí, para que leyeran su libro de misa, la Biblia, vidas de santos y aprendieran doctrina cristiana. Sin embargo, también había diferencias entre las mujeres ricas que tenían posibilidades económicas y las mujeres que no tenían posibilidades económicas. Las mujeres ricas podían educarse ya sea en un convento o en un colegio de niñas. Se les llamaba así por ser de mujeres, pero en un colegio de niñas podíamos encontrar niñas desde 2 años hasta niñas de 64, que no son niñas. Si no se casaban y no había quien viera por ellas, un tío, un sobrino, era preferible profesar, o sea, convertirse en monja, o mejor retirarse a un beaterio. El siglo XVI, a finales, cuando empieza Nueva España a dar sus riquezas al Imperio Español, empieza a mejorar la vida y empieza sobre todo a desarrollarse la cultura, ya una cultura mestiza, sin embargo privilegiando la cultura española, y así se le llama el siglo de oro español. Fue el periodo de mayor esplendor cultural y duró casi 200 años, el siglo XVI y el siglo XVII. Desde que se publica la primera gramática castellana hasta la muerte de Calderón de la Barca. En esta época, el Imperio Español llegó a ser tan poderoso en la misma Europa que lo más elegante era la moda española y era de mucho caché, como se dice ahora, o muy cool hablar español, aunque estuviéramos en Alemania. En el siglo de oro español se desarrollaron la literatura, las artes plásticas, la música y la arquitectura. La lingüística, por toda la cantidad de lenguas indígenas, y se hicieron numerosas gramáticas que ya habíamos visto mediante la imprenta, hechas sobre todo por los misioneros evangelizadores. La geografía, se empezaron a trazar mapas y a conocer más territorios, y como consecuencia la cartografía, que es el arte de dibujar mapas. La antropología, por las diferentes culturas y costumbres que los españoles iban conociendo de los diferentes grupos indígenas, y las ciencias naturales, plantas y animales que eran desconocidos en Europa. El siglo de oro español es cuando vivió Sor Juana Inés de la Cruz, de la que seguramente ustedes han oído nombrar. Y también en España es cuando se escribe
la obra literaria más destacada o mayor que se considera todavía actualmente, que es el Quijote de la Mancha. En el siglo de oro también se desarrollaron la física, la medicina y la farmacología. Nace la psicología con el pedagogo Juan Luis Vives y Juan Huarte de San Juan. Se desarrolló mucha la filosofía, que eso lo vamos a ver más adelante. Se empieza a considerar el mundo un poco separado de la obra de Dios. Igualmente, desde la época de la encomienda, que deben recordar que ya lo vimos, se desarrolla el derecho natural de las personas y el derecho de gentes, lo que dio lugar a las leyes nuevas que dio derechos a los indios. Para el siglo XVIII, todas estas ideas, que tienen su origen en los descubrimientos geográficos, van llevando el pensamiento de las personas, de pensar que Dios es el centro de todo y todo lo que sucede es por voluntad de Dios, a pensar y darse cuenta que las personas también podemos hacer cosas por voluntad. Entonces empieza una lucha entre unas personas y otras, entre los fanáticos religiosos y las personas que ya tienen más fe en que las personas tenemos voluntad para lograr lo que nos proponemos. El siglo XVIII entonces se va a conocer como el siglo de las luces del intelecto, del entendimiento, o también el siglo de la Ilustración. Se critica el fanatismo religioso, se critica sobre todo al poder material que había logrado la Iglesia. Vimos en el video anterior que la Iglesia en la época colonial, en el siglo XVI y XVII, controlaba educación, hospitales, asilos, orfanatos, todo. Ya en el siglo XVIII se empieza a criticar esa injerencia sobre todo en los asuntos políticos que tenía la Iglesia. Surge una nueva manera de pensar que se llamó liberalismo, porque se pedían libertades que entonces no se podían tener. Por ejemplo, si yo era indígena, aunque simpatizáramos, yo no podía tener una amiga que fuera criolla, ni a ella la dejaban, ni a mí tampoco, porque era una sociedad estamentaria. Actualmente las sociedades hablamos de clases sociales, porque podemos cambiar entre una clase y otra, ya sea por ingreso o por educación. Pero la sociedad colonial era estamentaria. Si mi madre había sido lavandera, aunque a mí no me gustara el agua y el jabón, yo iba a ser lavandera. Uno nacía, podríamos decirlo así, con el destino escrito. El liberalismo pedía libertades, repito, que no se tenían. Libertad de asociarme con quien me simpatizara. Libertad de trabajar en lo que me gustara o pudiera, no en lo que habían trabajado mis padres. Libertad incluso de creencia. Si yo no creo en el Dios que tú me dices, ¿por qué tiene que ser a fuerza? Este pensamiento liberal va creando un hombre con sentido de dominio de la tierra, que puede dominar la tierra. Ya había sido capaz de cruzar el gran océano y no nada más llegar a otras tierras, sino regresar y contar. El mundo se empezó a achicar en la imaginación de las personas. Este sentimiento o sentido de seguridad empezó a depender más de la confianza en uno mismo que de la voluntad de Dios. Y esto hace una cosmovisión nueva, una diferente manera de pensar. El pensamiento de las personas cambia del teocentrismo, donde Dios es el centro de todo, al antropocentrismo. El hombre como persona es el centro de todo. Otra cosa que ayuda a este movimiento intelectual es la aparición de las primeras máquinas. Ustedes lo vieron en bachillerato. La revolución industrial. Las primeras máquinas, ya fueran mecánicas o movidas con la fuerza del vapor, hacen que una sola persona produzca más
productos en menos tiempo que si lo hace todo solo y a mano. La Ilustración también da origen a un movimiento que se llama masonería. En la colonia, repito, uno no se podía reunirse o asociarse más que con gentes de su misma clase social. La masonería fue la primera sociedad donde no importaba ni cómo me apellidara, ni de qué color era mi piel, ni qué religión tenía, ni cuánto dinero tenía mi familia, sino lo que importaba es que supiera yo pensar. Nacen los masones y esto origina a la larga una nueva clase socioeconómica, la burguesía. Cuando empiezan a aparecer las máquinas de producción, por ejemplo los telares, tú sabías tejer, pero a mano, en telar de cintura probablemente. Como yo tengo un poco más de dinero, yo voy a comprar un telar para que tú tejas. Obviamente tú te conviertes en mi empleada. Tú vas a estar tejiendo todo el día y yo te voy a pagar un salario. Y cuando vendamos lo que tú produciste, la ganancia va a ser para mí. Los burgueses entonces son los dueños del capital. Gracias a la masonería, el que no viniera yo de una familia con un ilustre apellido, el que no fuera yo pura de sangre, o sea, que mi padre y mi madre fueran españoles, sino yo podía ser mi padre español y mi madre judía, o mi padre árabe y mi madre española. No importaba si tenía yo medios de subsistencia, lo importante era que yo soy capaz de pensar y de aprender. El siglo XVIII, entonces, el siglo de la Ilustración, desarrolla las ciencias, desarrolla las artes. Y además Nueva España, como parte del Imperio Español, es un territorio rico por lo que produce, por lo que se saca de él. El siglo XVIII, entonces, se empieza a reflejar en la riqueza de sus construcciones, y el mismo rey ordena fundar varias instituciones. Por ejemplo, se funda el Colegio de Minería. Su nombre original fue el Real Seminario Metálico, porque ahí se estudiaba para ingeniero de minas, ingeniero topógrafo, y se funda por el rey Carlos III, rey de España, por supuesto. El mismo rey, por su santo patrono, funda en Nueva España la Real Academia de San Carlos, que era para enseñar las nobles artes de pintura, escultura, grabado y arquitectura. La imagen nos muestra cómo esa riqueza de Nueva España se reflejaba en los vestidos de las damas, españolas y mestizas ricas, bordadas con hilo de plata, hilo de oro e incluso con pedrería. Hasta en los muebles se ponían incrustaciones de madreperla, hilo de oro, hilo de cobre. Claro, esto era para quienes tenían posibilidades de adquirirlo. Las casas se embellecen. Por ejemplo, si ustedes van al centro, es una cafetería muy famosa de la cadena de Sanborns, que se conoce como Casa de los Azulejos. Pero en esa época ahí vivían el conde del Valle de Orizaba y su familia. Atrás de donde está ahora el Palacio Nacional, que siempre ha estado ahí, hay una calle larga que quizá conozcan, que se llama la calle del Correo Mayor, porque en esa calle estaba el correo, a donde todas las cartas y paquetes que llegaban a Veracruz por barco, después a la Ciudad de México, y ya de ahí se distribuían a Zacatecas, a Yucatán, a Oaxaca, a las diferentes partes de Nueva España. Pese a su desarrollo cultural y su desarrollo económico, en el siglo XVIII Nueva España seguía siendo una sociedad estamentaria. Las clases sociales estaban muy marcadas y uno nacía y moría en la misma clase social. No había movilidad entre clases. En el siglo XVIII también se le da una arregladita al Palacio del Virrey, que antes de la caída de Tenochtitlán era el Palacio del Gran Tlatoani. O sea, lo que hoy conocemos como Palacio Nacional siempre ha sido la sede del gobierno nacional. Las mismas iglesias se forran de piedra, se hacen pinturas en su interior,
En el siglo XVIII era tal la cantidad de comercio y de mercancías que se movían que se muda a un edificio más grande, nuevo, la aduana, que actualmente está ocupada por la Secretaría de Educación Pública del Centro Histórico. También se construye lo que equivocadamente nosotros llamamos Castillo de Chapultepec. No es un castillo. Ustedes han visto en películas lo que son los castillos, y el que está en Chapultepec no se parece. Es un alcázar. Alcázar porque puede verse desde lejos, dado que está arriba de una lomita, y la construyó uno de los virreyes como casa de verano, porque por las aguas del lago de Texcoco, en verano los mosquitos se convertían en una verdadera lata. Entonces se iba a pasar el verano al cerrito de Chapultepec para evitar los mosquitos. En el siglo XVIII también se descubre en México por un minero mexicano, Andrés Manuel del Río, en las minas de Pachuca, un nuevo elemento químico que actualmente se llama vanadio. Es el elemento número 23. Todas estas ideas de la Ilustración a Nueva España llegan casi al terminar el siglo XVIII, porque originalmente nacieron en Francia y desde ahí se extendieron a los demás países. Y el rey de España tenía prohibido que llegara a Nueva España cualquier periódico o libro con esas ideas contaminantes. En cambio, arriba de nosotros, al norte de Nueva España, Inglaterra tenía 13 colonias, y por las ideas de la Ilustración deciden independizarse de Inglaterra y fundar un nuevo país que ustedes conocen como Estados Unidos de América. La independencia de los Estados Unidos de Inglaterra se hizo en 1776. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso a mí qué me importa si el seminario es sobre historia de México? Nos importan por tres cosas. La primera es que los Estados Unidos fueron los primeros en inventarse un gobierno con democracia participativa. ¿Qué significa eso? Que todos son iguales ante la ley y todos tienen la capacidad y el derecho de votar. O sea, participan de alguna forma en su gobierno. Fue el primer país que separó su gobierno, dividió su gobierno en tres poderes. Recordemos que en Europa los reyes habían logrado tanto poder que se convirtieron en reyes absolutos. Si yo fuera reina absoluta, a lo mejor decía, a ver, aprendan a Gustavo, córtenle la cabeza. Y a nadie de ustedes se le iba a ocurrir decir, ay, ¿por qué? Si no ha hecho nada, porque a ustedes también se las mandaba a cortar. El rey era la autoridad suprema y todo era a su voluntad, a su real voluntad. Para evitar que un rey o un gobernante se sintiera todopoderoso y abusara de su poder, los Estados Unidos de América dividieron su gobierno en tres poderes para dividirlo en tres personas diferentes y balancear el poder. Esa separación de poderes es el ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, cada uno con su función particular. Y también fue el primer país en el mundo que separó el gobierno de la iglesia. La iglesia podía seguir todas sus normas y lo que quisiera en el ámbito espiritual de las personas. El gobierno era civil, sin ninguna injerencia de parte de la iglesia. En su acta de independencia de los Estados Unidos se dice que el gobierno tiene como función proteger la libertad de los individuos. Eso es un pensamiento del liberalismo. Y además otorga las libertades de expresión. Ya no iba a ser motivo de castigo que yo dijera que el rey me caía gordo. Y la libertad de prensa, que cada quien pudiera escribir y publicar lo que pensara libremente. Las personas con ideas liberales de Nueva España observan, se enteran y aprenden.
Pocos años después, en Europa, en Francia, el pueblo cansado de la pobreza en que ellos vivían, mientras que su rey y la familia real vivían en un lujo increíble, inician su revolución, con lo cual se acaba el rey en Francia, cuando toman la Bastilla. Lo importante para nosotros de la Revolución Francesa fue que en lugar de estamentos o clases sociales, la sociedad se divide en clero, nobleza y estado llano. El estado llano es el pueblo en general, o sea, es la mayoría. La iglesia pierde poder, aunque en Francia todavía tiene influencia en el gobierno. Surge la masonería, pero ya no se esconde, ya no es una sociedad secreta, sino es una sociedad pública. Se escribe la primera enciclopedia, o sea, se junta todo lo que se ha sabido y conocido hasta entonces desde las épocas antiguas. Se empieza a negar el derecho divino de los reyes. Antes del siglo XVIII, con la Ilustración, aunque hubo varios reyes tontos o déspotas o crueles, la gente los aceptaba y les obedecía, porque, con ayuda de la Iglesia, la gente creía que el rey era rey porque Dios así lo quería. Por eso se le llamaba derecho divino de los reyes. Con la Ilustración y más conocimientos, la gente empieza a cuestionar si de veras Dios quería que este idiota fuera mi rey. Con la Revolución Francesa se abole el feudalismo en Francia. Se acabaron los señores feudales que ustedes han visto en las películas. Y se forma un solo gobierno central. Y obviamente aparecen diferentes maneras de pensar en cómo organizar el gobierno, que se llaman facciones, y con el tiempo se van a convertir en partidos políticos. En el siglo XIX, ¿quién se acuerda cuando empieza el siglo XIX? Tenemos ya las ideas ilustradas, ya llegaron a Nueva España. Pero además, al comenzar el siglo XIX, llega a Nueva España un noble alemán, específicamente de Prusia, que como todos los nobles de su época, para que no los acusaran de vagos o de no hacer nada, se dedicaban a viajar, se llamaban naturalistas porque admiraban la naturaleza, dibujaban plantas exóticas, animales que no conocían. Y así era Alejandro de Humboldt. Alejandro de Humboldt llega a visitar Nueva España, de la cual había oído maravillas, y sus riquezas, sus costumbres, las diversas culturas de los indígenas de Nueva España, en 1803, y se dedica a recorrer casi todo el territorio de Nueva España. Fue el primero en que incluso publicó que dijo: México está lleno de desigualdad, de riqueza y de cultura. Y creo que no hemos cambiado mucho y estamos en el 2020. Como experiencia de lo que vio en Nueva España, escribe un libro que se llama Tablas geográfico-críticas del Reino de Nueva España, que manifiestan su superficie, población, agricultura, fábricas, comercio, minas, rentas y fuerza militar, por el barón de Humboldt, presentadas al excelentísimo señor virrey de su majestad y dedicadas al señor don Nicolás de Rivero, diputado del Real Tribunal del Consulado de Guadalajara en Zacatecas. Se lo dedicó sobre todo al gobierno, pero se lo dedicó también el señor Nicolás de Rivero, fue quien le pagó la impresión, pagó la imprenta, por eso tenía que dedicárselo. Esto es importante que se los mencione. Primera, porque fue la primera monografía o estudio serio hecho de todo el territorio novohispano. Y a los criollos, que siendo hijos de padre y madre español, nunca conseguían un empleo alto, no hubo un virrey criollo, no hubo un arzobispo criollo,
Los oidores en las audiencias, o sea, los jueces, venían directamente de España. Entonces se sentían relegados, teniendo formación universitaria. En la página 2, como ustedes pueden ver, del libro que escribió Humboldt, en el segundo párrafo de la página derecha, dice, y leo textualmente, siendo este reino 5 veces mayor que la península de España. Esto es muy importante para los criollos, porque les ayudó a tomar conciencia que además de más grandes que toda España, éramos la colonia más rica y puede decirse sin presumir que Nueva España sostenía a la corona española. Junto con las ideas de la Ilustración, las ideas que nos llegaron del nuevo país, Estados Unidos de América, los criollos empezaron a formarse una conciencia nacional. Siendo criollos ya no se sentían españoles, porque también habían nacido en esta tierra, habían tenido nanas indígenas, muchos de ellos hablaban alguna lengua indígena y sabían que sus costumbres no eran idénticas a las españolas. Entonces van tomando conciencia de la riqueza de la Nueva España y al mismo tiempo resienten que sean discriminados para los mejores empleos. También en el siglo XIX se crea un hospicio de pobres. Así como creció en instituciones educativas, se crea un hospicio de pobres, porque si bien había gente que se había hecho rica, la mayoría era pobre, pobrísima, paupérrima. Este hospicio de pobres se dividía en varias secciones, 3 secciones para ser exactas. Una escuela patriótica, que se atendía a niños y a niñas, pero cada quien en su salón, separados, que eran huérfanos. Pero fíjense, a los niños se les enseñaba a leer, escribir, contar y doctrina. A las niñas solamente leer, escribir, costura, bordado y doctrina. ¿Para qué contar? Este hospicio además contaba con talleres para que los alumnos pudieran aprender algún oficio y supieran cómo ganarse la vida de manera honesta en el futuro. Además de la escuela patriótica, que era una escuela de primeras letras y oficios, el hospicio tenía una sección de enfermos y dementes y otra sección de partos secretos y reservados. Como no había libertad sexual, si alguna mujer soltera e incluso casada se embarazaba y no de su marido, podía ir al hospicio y en confesión, que es secreta, daba sus datos y ahí podían alojarla hasta que nacía su niño, ella regresaba a donde viviera y la criatura se quedaba pues en el hospicio que era para niños huérfanos y pobres. En el 1808, Francia ataca a España en Europa. El emperador de Francia era el famoso Napoleón Bonaparte. Le gana a España, encarcela al rey, que era Fernando VII, y pone como rey de España a su hermano, José Bonaparte, que pasa a la historia como Pepe Botella, ya sabrán ustedes por qué. Como estaba educado en Francia, el país del liberalismo, el país de la enciclopedia, donde nació el movimiento de la Ilustración, el rey José Bonaparte organiza en España las Cortes de Cádiz. Quiere decir que cada región del territorio español, incluyendo Nueva España, manda 2 o 3 representantes, diputados, se reúnen en la ciudad de Cádiz, que está en España, y después de discutir, escriben la primera Constitución española, que ya es liberal. Como nos va a llegar a Nueva España, cuando nosotros ya vamos a estar en plena guerra de independencia, no le vamos a hacer caso. Después de la independencia, vamos a retomar
algunas de las ideas y ordenamientos de la Constitución de Cádiz. Con todos estos sucesos, los criollos de Nueva España piensan: el descontento, la discriminación siendo españoles, su conciencia nacionalista, hace que en 1810 un sacerdote cura criollo, que era el cura del pueblo de Dolores, llama a la independencia. Se llamaba Miguel Hidalgo Costilla. Y así se inicia la guerra por la independencia, para que fuéramos libres, independientes y autónomos y no tuviéramos nada que depender de España. Sin embargo, Hidalgo es apresado al poco tiempo y fusilado, y entonces el liderazgo de la guerra de independencia lo continúa don José María Morelos y Pavón. En la imagen pueden ver cuál es su nombre completo, no se rían, así se usaba: José María Teclo Morelos y Pavón. En su lucha de independencia, en 1812, él organiza el Congreso de Anáhuac, donde establece, todavía no tenía pensado cómo nos íbamos a llamar, porque dice que la América septentrional, o sea, la América del Norte, o sea, nosotros, va a ser libre e independiente de España, que también hay quien la llama la primera Constitución, y se publica en Chilpancingo. En 1814, el mismo José María Morelos escribe algunos artículos más en Apatzingán, hoy estado de Guerrero, que se le conoce como Constitución de Apatzingán. Sin embargo, fíjense lo que decía. Artículo primero: la religión católica, apostólica y romana es la única que se debe profesar en el Estado. O sea, este es un pensamiento conservador, porque trata de conservar las cosas como estaban en la colonia. En su artículo quinto, dice que la soberanía reside en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional compuesta de diputados. O sea, va a ser democrática y participativa. El artículo 6 dice que el derecho de sufragio, o sea, de votar, para la elección de diputados, pertenece sin distinción de clases a todos los ciudadanos. Esto obviamente se lo copiamos a los Estados Unidos de América. Sin embargo, en 1815, Morelos es apresado y fusilado, y la guerra de independencia pierde mucha fuerza y se queda como guerra de guerrillas en diferentes partes. Principalmente queda Vicente Guerrero, en el actual estado de Guerrero, Guadalupe Victoria, también en el estado de Guerrero, Francisco Javier Mina en el centro, lo que es Guanajuato, Hidalgo, Morelos. Y un criollo, que también estaba descontento, pero él era militar del ejército del rey, Agustín Iturbide, va hablando con estos grupos de rebeldes, de insurgentes que querían la independencia. Se pone de acuerdo con ellos y les garantiza tres cosas en las que todos coincidían. La Nueva España quería la libertad. Estaban de acuerdo en que la religión siguiera siendo católica, independencia y libertad. Por eso el ejército de Agustín Iturbide se le llamó ejército trigarante, porque daba estas tres garantías. México sería independiente de España, pero sin embargo queríamos que nos viniera Fernando VII, el rey que estaba en la cárcel en España, a gobernarnos, o cualquier otro europeo. Los criollos querían los mismos derechos que tenían los españoles peninsulares, y también se aceptaba que la Iglesia Católica, eso era el valor de la religión, iba a seguir estando en todos los aspectos de la vida presentes. Así, se firma entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, en el pueblito de Iguala, hoy estado de Guerrero, el Plan de Iguala, en que con estas tres garantías
ellos firman que México, o sea, Nueva España, va a ser independiente. Después, Agustín Iturbide sale a encontrarse con un nuevo virrey que apenas llegaba para empezar a ser virrey. Lo ataja o lo intercepta en Córdoba, actual estado de Veracruz, y no sabemos cómo porque nadie más estuvo ahí. Logra que firme el acta de independencia y así se consuma la independencia de México como libre y soberano y divorciado de España. Con esto se termina la época colonial o virreinal. Entonces, el hito es la consumación de la independencia. La fecha es 1821 y da el principio a una nueva época que vamos a ver la clase siguiente. Chequen sus actividades para que me hagan la tarea. Gracias.